Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Su Hola, servidora, buenos días. su servidora Ana Graciela González, mi amiga Hola, Cristina, con ustedes. y bueno, un invitadazo de primera, Martín Licona. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Buenas ho- tardes, Martín. hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí, este, muy honrado de la invitación y bueno, aquí estamos listos para compartir un ratito. Qué bueno, muchísimas gracias, Martín. Pues hoy es sábado 4 de junio del 2020, tiempos de pandemia y por lo tanto de estar cada uno en su casa, pero no por eso dejando de compartir palabra, Cristi. Sí, son tiempos de compartir, ¿verdad? Y de compartir siempre cosas diferentes. Todo eso que está en nuestro imaginario, todos esos saberes que podemos compartir entre nosotros. Pues muy agradecida de que ya Lola Vega, Lupita Ruiz, Silvia y Sofi Castel estén con nosotros. Martín, ya un invitadazo, nos dice Lolita. Pues sí, la verdad es que nos sentimos muy honrados porque les decíamos anteriormente que cada uno de nuestros invitados es especial, pero cuando alguien que nos permite tener en nuestras manos el texto que escribió, pues es todavía especial, ¿no, Cristi? Sí, fíjate que es bien interesante ver cómo la literatura nos permite compartir tantas cosas como hemos compartido en este programa, ¿no? Experiencias de padres, de una bibliotecaria, ¿verdad? De autores como es en este caso, cómo hay esta gama de saberes que ahí circulan, ahí pululan y bueno, en este espacio tenemos la oportunidad de compartirlos con todos los que nos siguen. Así es, y bueno, esperando que ya estén todos listísimos para poder escuchar y pues, no sé, en sus marcas listos. Martín Licona, cuéntanos un poquito de ti. Pues nosotros te conocemos por un blog en el que escribes, pero ¿quién es Martín Licona? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están ahí, observando. Y pues, buena pregunta, ¿quién soy? ¿O qué podría definirme, no? Creo que efectivamente, es muy curioso el encuentro que tenemos a partir de este blog que realicé hace muchos años, este, y que bueno, se quedó de alguna manera olvidado en la actualización continua, pero presente en la memoria de esto fantástico que es el Internet, ¿no? Esta nueva piedra filosofal de la humanidad en donde encontramos el conocimiento y ahí se queda perpetuado para muchos, muchos años más, ¿no? Yo este texto lo escribí hace muchísimos años, estoy hablando de alrededor de, bueno, el texto que nos trae aquí de a dónde van los calcetines perdidos, por el cual empieza este contacto, lo escribí por ahí de, estamos hablando de 2011, 2010 quizá, y es un texto que le tengo muchísimo cariño, es un texto que también ha circulado en muchos lugares, en algunas revistas, fanzines, y, por internet. Y bueno, yo creo que me atrevería a decir que lo que hacemos en el día a día es lo que nos define como personas, hablando un poco de esto de quién soy, ¿no? Soy una persona apegada al arte, a las letras, estudiante de antropología, ya terminando, esperamos próximamente titulado, pero creo que lo que atraviesa toda mi vida ha sido la, la literatura, las letras, ¿no? Tanto en la parte de mi ejercicio teatral y de mi educación teatral, como en la parte de mi profesión
de la etnología, del estudio de la antropología. Creo que eso que atraviesa todas las etapas de mi vida son las letras, precisamente. Mm. Fíjate, ¿y cómo las letras circulan por todos lados, ¿no? Porque precisamente nosotras, bueno, en particular yo andaba circulando en el internet, ¿verdad? Buscando toda esta de la diferencia de los diferentes calcetines, porque nosotras somos personas que trabajamos con personas con síndrome de Down y hace poco, hace como 2 años o 3 o no sé cuántos, que me corrijan, ellos tienen como símbolo el usar un calcetín de uno y uno de otro, porque precisamente aludiendo a toda esta de la diferencia a los diferentes funcionamientos, y es ahí donde nos topamos, ¿no? Tenemos el encuentro con tu texto, de a dónde van los calcetines perdidos. ¿Verdad, Ana? Mm, Sí, por Vamos a supuesto, empezar a y la leer. verdad es, exacto, es lo principal. Pues bueno, con nosotros, Martín Licona, ¿a dónde van los calcetines? Cuentan que los calcetines nunca llegan a viejos en pares. Antes de que caiga el resorte y se arrugue la boca siempre abierta, algunos de los dos se pierde. Nacieron para fundirse en una bola de abrazos sobrepuestos, en donde ellos encuentran un beso, un apretón de días cansados. Luego, uno dictamina cuál es derecho y cuál es izquierdo. Los separamos y a veces se abre una ventana por nuestros pantalones y les regalamos una mirada del mundo. ¿A dónde van los calcetines cuando se pierden? Siempre uno abandona y el otro abandonado se queda. El que no se va se condena, se pierde en la inmensidad del cajón con sus porqués. Hay algunos que terminan abrazados a una orgía de calcetines abandonados. Esperan que algún día regrese su compañero, porque saben que todos ellos, que solos, jamás enfundarán sus pasos. En esta vida, uno pierde tantos sueños como calcetines. Por ello es que tengo una teoría. Yo creo que los sueños perdidos viajan en calcetines. Ahí se meten como en una onda, como en un saco que esconde la vergüenza de lo que se quiso, pero no se pudo. Se van los sueños encapuchados de algodón, lana y nylon a ese lugar oscuro donde no duelen tanto, a ese portal que se abre bajo el colchón y que guarda lo más íntimo de nuestros temores. Ahí acudimos cuando necesitamos una sacudida, ahí donde el polvo se ha hecho un monstruo con nuestro llanto y los pecados juegan al póker. Ese lugar donde los calcetines, embarazados de sueños rotos, se dejan enmohecer por el tiempo y lo inerte de su condición de olvidados. Uno aprende de los calcetines que en esta vida, poco a poco, nos vamos quedando solos. Que los sueños que se quiebran se llevan cada vez algo de nosotros. En esta vida, en este tiempo, es casi imposible llegar a viejo en par. A uno siempre lo están abandonando, porque en ideales y locuras se van perdiendo las compañías. A nadie le interesa a nadie, porque la vida es un constante dejar ir. A partir de hoy usaré calcetines distintos, calcetines sin par, porque no hace falta tener un par para servir, porque ser único no es un impedimento. Dignifico el abandono, me identifico, dignifico la lucha de ser uno mismo. Constantemente
nos están dejando. Y siempre terminamos abandonados en un cajón. Por eso me uno a la lucha de los diferentes, de los impares. Tantas soledades juntas en un mundo de calcetines abandonados nos deben llevar a aprender juntos, a andar solos. Forjaremos un destino, enfundiendo nuevos pasos. No buscaremos pares, buscaremos vida y acompañadas soledades. Bravo, 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 bravo. Bueno, a mí les voy a decir una cosa, siempre me enchina leer la parte que nos hizo favor Martín de leer y esta última de los calcetines diferentes, la parte de lado oscuro. Cuéntanos un poco, Martín, cuáles son las cosas que más te movieron a escribir. En particular, este texto nace precisamente en algún tiempo de mi vida, romper con esta necesidad o esta vorágine que te va atrapando de querer buscar tu par, ¿no? Buscar tu igual, completar siempre, ceñirse a algo establecido, ¿no? Entonces, los calcetines, en alguna ocasión me di cuenta que siempre se pierden y siempre terminamos con calcetines que no encontramos el par. Y los arrumbamos, los hacemos un nudo con todos los que no tienen pares y ahí están, ¿no? Y pareciera que hace falta tener un par para servir, que necesitamos ser iguales y entonces este texto trata de romper con eso, ¿no? Trata de decir, no es necesario tener un par para seguir, ¿no? No es necesario tener calcetines del mismo color para seguir caminando. Uno tiene que ir avanzando conforme las cosas que le van dando la vida, ¿no? Y precisamente una de las partes que me parece como más significativas es no hace falta un par para seguir, ¿no? Sí, sí. Claro, porque fíjate que si bien en el proceso creativo cuando escribimos necesitamos romper esos paradigmas, en todo el texto lo estás rompiendo, ¿eh? En esta parte donde no necesitamos un par para seguir, ¿no? O sea, no necesitamos estar en par para seguir vivos, para seguir nuestro propio camino, ¿no? Sí, claro. Y además en esa etapa de mi vida, cuando estaba escribiendo ese blog, eh, una de las metas que me propuse fue escribir acerca de objetos. Entonces tengo taza de café, cigarro, ventana, y es esta especie de narración a través del objeto, ¿no? Lo que el objeto vive y lo que pasa de la vida a través de ese objeto, ¿no? Evidentemente todos hablan mucho más de lo humano, pero posicionados desde la lupa de un objeto, ¿no? Sí, por supuesto, porque son los que nos acompañan, son esos objetos del día a día que a lo mejor algunos, como yo misma, les digo, esperen, me estoy pensando en voz alta, no vayan a creer que les estoy diciendo esto, o sea, como para oírnos y para que al escucharnos pensemos de otra manera, porque cuando estamos solo pensando, sin hablar, como que va demasiado rápido nuestro pensamiento y nos vamos a lugares que ni siquiera pueden ser reales, ¿no? Y en cambio cuando hablamos, cuando decimos y los demás nos escuchan, como que vuélvete a esta realidad, ¿no? Aquí estás, aquí y ahora. Y entonces los objetos son como esos escuchas silenciosos que nos acompañan, ¿no? Que a lo mejor a algunos dicen en esta pandemia los oímos hablar como en tus escritos, en tus cuentos. Sí, claro, siempre he pensado que son guardianes de nuestra memoria también, ¿no? Estos objetos guardan nuestra esencia, nuestro uso, nuestras manías, ¿no?
todo lo que nosotros le podemos imprimir a un objeto que forma parte de nuestro cotidiano y que si de repente a mí me abdujeran ahorita los ovnis, quedaría todo mi sistema objetual intacto, ¿no? Cómo uso la pluma, cómo desgasto los zapatos, cómo doblo las hojas de mis libros, de mis cuadernos, mis plumones, todo eso habla de mí, ¿no? Al final de cuentas, uno se apropia de esta, llamémosle sistema objetual que te, que te circunda, ¿no? Sí, y ahí viene esta otra parte, ¿no? De cómo romper los límites en este proceso para unir objetos con existencia, con estas preguntas existenciales que nos hacemos, ¿no? Antes de que los marcianitos nos lleven. Sí, ¿Cuáles claro. fueron esas preguntas que te hiciste? Creo que primero es plantearte, en mi caso fue plantearme una necesidad desde muy pequeño, ¿no? Ujú. Eh, una necesidad orgánica de querer contar cosas. Eh, Desde muy pequeño, cuando iba en la primaria, mis maestros casi casi eh, les recomiendan a mis padres que me llevaran a psicólogos porque yo en mis cuadernos de texto empezaba a dibujar sobre los dibujos que tienen los cuadernos de texto y hacer diálogos y hacer historias sobre los propios cuadernos de estos libros de texto, ¿no? Pero era una necesidad orgánica de querer contar algo, ¿no? Después con el tiempo le vas dando paso a esa necesidad porque a veces es tan fuerte que no hay manera de hacerla a un lado, ¿no? Entonces únicamente es dejarse abrir hacia esa necesidad. Pero no con esto estoy diciendo que sea algo, que el trabajo de la escritura sea algo, este, casi, casi destinado a personas, muy precisas o con ciertas cualidades o esta cuestión que a veces se cree de la literatura como, o el arte en general como un acceso limitado para todos, ¿no? Solamente las personas especiales o con el don, especial pueden acceder a él. Yo no creo que sea así. Yo no creo en el artista como alguien que crea de la nada, ¿no? Yo creo en el artista como alguien que únicamente es un filtro de entre lo que pasa y lo que quieres contar, ¿no? O sea, somos nada más un filtro, un receptor de este mundo. Y bueno, con esta idea, pues, eh, entendí que los objetos tienen algo importante en nuestra vida y únicamente yo fui un canal por el cual esas vivencias o estos cuestionamientos acerca de la vida, de los pares, de la muerte, de la vejez, del suicidio, de todo esto que habla en esta colección de objetos, únicamente fui un canal para que esto tuviera una forma de decirse, ¿no? Nombrarlo y ya, o sea, cualquier persona, no solamente con objetos, con relaciones, con plantas, con lo que pasa en el mundo, tiene un canal de posibilidades para transformar ese mensaje que viene de lo real, transformarlo y convertirlo en literatura, ¿no? O en teatro, o en música, o en diversas manifestaciones artísticas. Oye, Martín, me parece muy importante esto que mencionabas, que tú en tus cuadernos ya desde muy pequeño, en la primaria, este, ya escribías o ya dibujabas, ponías cosas las cuales los maestros decían hay que llevarlo con un psicólogo, pero hubo algo o alguien o alguna señal que te dijera continúa, tus padres, algún maestro, algún amigo, alguien que te dijera sí es lo tuyo, hazlo por ahí, o tú solo te diste cuenta. Yo siempre he pensado que cuando, bueno, es que hay dos vertientes, digamos. La primera tiene que ver con que no podría hacer otra cosa. O sea, aunque quisiera yo, qué mejor que mi vida sería muchísimo más fácil si yo hubiera estudiado mecatrónica o publicidad. Y a veces digo, chin, ¿por qué no lo estudié? Pero simplemente no podría, ¿no? No pude, no tuve opción de hacer otra cosa. Toda la vida me fue llevando hacia esto, todas mis inquietudes me fueron llevando hacia esto.
y esto es lo que hago con sus pros y sus muchísimos, muchísimos contras, ¿no? Pero también creo que cuando le pones el corazón, el alma y tu vida misma a algo, ese algo te recompensa con pequeños chocolatitos que vas diciendo, bueno, voy por aquí, por buen camino, ¿no? Bueno, si tuviera 20 años haciendo esto y no hubiera llegado en absolutamente a nada, pues quizá ya hubiera entendido que este no es mi camino, ¿no? Pero constantemente la vida me va diciendo, sí, toma un chocolatito, vas por buen camino, sigue, sigue. Y son estas pequeñas recompensas, ¿no? Tanto en el plano laboral como estos encuentros que tenemos ahorita nosotros, que también son un aliciente para mí, de decir, bueno, mi blog sirvió para una causa o para ejemplificar o para dar voz o para nombrar o para poder identificar esta causa tan noble que ustedes tienen dentro de este mar inmenso del Internet. Pues ahí está, ¿no? Ahí está el pequeño chocolatito de la vida que te dice, vas por buen camino. Fíjate que esto que dices es bien interesante porque muchas veces en el sistema que vivimos, en todas estas reglas establecidas que, bueno, dentro del proceso creativo se rompen, ¿no? También los estás rompiendo en tu vida, porque siempre buscamos una profesión, como decías, puede ser la mecatrónica, que nos garantice cierto estatus o cierto ingreso, y podamos permanecer en este sistema que es comprar y estar con ciertas cosas que nos dan esa parte del éxito. Pero tú estás hablando de esos pequeños chocolatitos que van más allá de las cosas materiales que podamos obtener de una carrera. Esos chocolatitos que reconfortan el alma, ¿no? No nada más el estómago, también el alma, ¿no? Y que le dan sabor a nuestra vida, aunque no, aunque no se materialicen en un auto o en una casa o qué sé yo, ¿no? O en ropa, pero que van dándole ese alimento, ¿no? Ese dulce sabor a nuestra vida, ¿no? ¿Nos podrías Sí, hablar un poco de esos chocolatitos? claro, yo creo que cuando hay trabajo, dedicación y esfuerzo, sea el ámbito que sea, evidentemente va a haber una remuneración económica hacia lo que tú haces, ¿no? Sí. Evidentemente llega ese momento en el que yo puedo decir, voy a vender este proyecto porque este proyecto es bueno, tiene impacto social, fomenta la lectura, fomenta el teatro, vas, lo vendes, ganas dinero con él porque es necesario la subsistencia económica, todo eso. Pero eso es consecuencia del trabajo, nunca una meta. A mí nunca ha sido una meta, voy a hacer esto porque voy a ganar esto. Voy a hacer esto y con esto seguramente como una consecuencia de ese trabajo va a haber una remuneración económica. Pero lo que hablo de los chocolatitos es algo que parte completamente de lo económico, ¿no? Son estas pequeñas vivencias. Por ejemplo, aquí en Atlisco, donde estoy, hicimos un programa que se llama Sembrando Sonrisas el año pasado, que fue una encuesta a nivel nacional de niños de primaria para saber cómo se sentían. Algo tan simple como escucharlos y decirles qué problemas tienes en tu casa, qué problemas tienes en tu escuela, qué problemas tienes en tu casa. Con todo lo que se recabó de datos, se hizo una obra de teatro que actuaron gente del ayuntamiento, policías municipales, que se involucraron con la comunidad. Fuimos a dar cerca de 50 funciones a escuelas primarias. Evidentemente es un trabajo remunerado, evidentemente es un trabajo que compró el ayuntamiento, que nosotros lo hicimos con mucho gusto como parte del colectivo Escena, pero esos pequeños chocolatitos van más allá. Esos pequeños chocolatitos era ver a los niños abrazar a la gente que estuvo actuando después de la función, ¿no? Decirle, niños, diciéndoles, yo quiero ser abogado, yo quiero ser psicólogo, tengo este problema, o abrazarlos. Iban a los patios, les cortaban flores del patio y se las entregaban a los muchachos y muchachas que estaban, este, interpretando la obra. Eso es los chocolatitos que digo que, bueno, entonces el trabajo está bien, ¿no? Vamos por buen camino, porque logramos el objetivo de esa sinergia entre público, autoridades, y hay una apertura mayor, ¿no? Y así, digo, esto también para mí, esta entrevista, poder platicar con ustedes, es otro de estos chocolatitos que se da y que
Me parece que en la vida del artista son fundamentales, ¿no? Las personas que se dedican al arte, eh, estos pequeños momentos de encuentro, de cercanía, de poder platicar, dialogar acerca de las ideas, es lo que nos dice que no todo está perdido, ¿no? Vamos todavía con posibilidades a un buen porvenir. Los humanos tendemos a romantizar, por ejemplo, el amor. Eso es fundamental. Creemos que el amor es lo máximo, pero no nos llevará esto de romantizar también con tu texto los calcetines, el estar solos, el trabajo comunitario que nos dices. Platícanos un poco más, porque a mí me parece importante y creo que lo he comentado en algunos otros momentos, que este trabajo o este hablar que hacemos día a día, hay que rescatarlo, hay que ponerlo para que la gente sepa de qué estamos hablando, porque a lo mejor creemos que un problema tan fuerte como es la pandemia nos va a hacer mejores así ya nada más porque somos mejores. Y tú nos estás diciendo ahorita que pues no, hay que trabajarlo y hay que llevarlo y hay que hablar y enseñarles a los demás cómo es que hay que hacerlo, ¿no? Cómo es que hay que... ¿Nos podrías hablar un poquito más? Sí, claro, esta parte, por ejemplo, en particular del texto, ¿no? Que habla sobre cómo los sueños los vamos perdiendo, cómo estos sueños se enfundan en los calcetines y se van perdiendo. Y me parece que es de vital importancia, sobre todo en estos tiempos, recuperar esa capacidad de soñar, esa capacidad de imaginar, esa capacidad de creer en esto que no es tangible. Y como tú dices, a veces romantizamos el amor y tendemos a esta cuestión de escribir sobre las parejas y el amor y el romance y todo se nos va en eso, ¿no? Pero también existe la contraparte, también existe la parte de la soledad, del, del crear a partir de este espectro en el cual eh, no hay más que tú mismo, ¿no? Y también es importante hablar de esto. Ahorita, justamente en estos tiempos que estamos viviendo, yo me he encontrado con muchos amigos míos, personas que hemos hablado, creadores, muchos de ellos, que dicen, ahorita pareciera el momento idóneo para crear, pero no lo es. No lo es porque hay algo en el ambiente, en la vida. Yo, por ejemplo, decía, yo siempre he pensado que soy una persona que tiende más hacia lo solitario y que el encierro no sería algo que me pegaría muchísimo, ¿no? Porque mi trabajo en sí es un poco solitario. Y me doy cuenta que no es cierto, que cuando trabajo estoy solo, pero que yo me nutro del mundo, me nutro de salir, de caminar, de ver personas y quizá no involucrarme o no tener un círculo muy amplio de amigos o tener una vida social muy abundante, pero sí del contacto, sí de la vida, sí del observar a las personas, de observar a la gente, el teatro mismo, ¿no? Ahorita que estamos tan de moda con este teatro hecho a través de plataformas digitales, es algo que está surgiendo, pero en mi manera personal de ver, no puede ser teatro. El teatro necesita de la compañía, necesita de la cercanía, necesita del verte, ¿no? Una persona a otra persona. Entonces, definitivamente estamos atravesando por una situación muy complicada en la cual, como dices, quizá eh, tenemos la esperanza de de aprender muchas cosas, pero creo que si tenemos la capacidad de aprender, tenemos una capacidad mayor de olvidar lo aprendido, ¿no? Sí, aunque fíjate que algunas veces, como tú bien lo dices, no, podemos ir en un camino solos, pero también nos entrelazamos, ¿no? Con todos esos calcetines que están ahí perdidos para hacer algo. Y aún así, también en este tipo de momentos que son muy poco fáciles para todos, ¿sí? Algún aprendizaje nos deja, pero no el momento por sí solo, sino el proceso
y toda la interrelación, todo el entretejido que tenemos en nuestra experiencia para llegar a ese conocimiento, poder verle el sentido a una situación tan poco fácil como la que atravesamos, poder encontrar el proceso creativo en esta situación, ¿no? De hecho, pues muchas de las cosas que están surgiendo ahora surgen a partir de esta situación, pero no surgen de la nada o por generación espontánea. Ya llegó la pandemia, ahora ya va a haber muchas cosas positivas o va a haber muchos aprendizajes. Habrá quien tenga que aprender, habrá quien tenga que desaprender o habrá quien simplemente no aprenda nada. Pero es el proceso que nos toca a cada uno de nosotros y esto nos lleva a ver que el proceso creativo no se da por sí solo, ¿no? No nace, como tú dices, no hay gente que nazca para escribir. Todos podemos escribir. Todos de alguna manera nacemos con eso más desarrollado o menos desarrollado, o nuestra historia de vida nos permite desarrollarlo más, o ese interés que tenías tú de que las cosas que te contaran historias, ¿no? Y nos va llevando. Ahora, este proceso creativo tuyo, ¿de quién va tomado de la mano? ¿Qué aliados ha tenido para llegar a donde ha llegado? Mu- Muchísimos aliados. Uno, lo primero creo que lo primero, lo vital en empezar con este pequeño proceso es dejarte empapar por todo lo que sea posible, ¿no? Eh, yo fui una persona que tuvo muchos problemas en la cuestión académica, ¿no? Nunca compaginé con el modelo académico de las secundarias, las primarias, por ahí la preparatoria, que fui un año y la olvidé y ya después hice un examen Ceneval y ya me dieron mi certificado, pero no cursé como tal la preparatoria, ¿no? Y justamente en ese entretiempo en el que no seguí con esta normatividad de estudiar primaria, secundaria, fue el proceso en el que más aprendí, ¿no? Fue el proceso en el que, porque yo iba terminando la secundaria y medio sabía leer y medio sabía escribir, ¿no? Porque nunca hubo algo que me interesara. Cuando empecé a hacerlo por mi cuenta, empecé a escribir, empecé a leer, empecé a mejorar mi letra, mi ortografía, mi redacción a través de los libros, ¿no? Pero todo esto fue un proceso que fue de alguna manera abandonado, o más bien aparte del proceso académico estructurado, ¿no? Eh, yo encuentro, por ejemplo, a Cortázar desde por ahí de los 18 años, 20 años, ¿no? Y me meto mucho a estudiar la obra de Cortázar. Evidentemente como latinoamericano, pues este boom latinoamericano con García Márquez, la parte de lo mexicano con Amado Nervo, empiezo a consumir muchos libros de literatura y creo que esos son mis grandes acompañamientos, ¿no? De hecho, yo tengo un instructivo tal cual como lo hace Cortázar, mi propio instructivo, ¿no? A partir de esos juegos de hacer o de recrear lo que vi o lo que me impactó en un primer momento desde la literatura, ¿no? También, por supuesto, otros de los grandes aliados que he tenido siempre son mis padres, ¿no? Mis padres que lograron entender esta locura o esta vorágine o esta, digamos, esta capacidad de, de ser yo desde lo diferente, ¿no? Desde lo que no era común. Y pues afortunadamente lo entendieron perfectamente, o bueno, no sé si lo entendieron perfectamente, pero por lo menos lo respetaron, ¿no? Lo respetaron y lo apoyaron y lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ese apoyo fundamental de decir, bueno, hijo, no entiendo muy bien lo que haces, no sé por qué lo haces, pero eres feliz haciéndolo, adelante, ¿no? Y eso es una gran tranquilidad desde dónde comenzar, ¿no? Hablando de estos aliados, ¿no? También, evidentemente, muchos de mis maestros de teatro, mis maestros de literatura, maestros de antropología, uno se va encontrando con muchas personas que te ayudan desde
principalmente creo yo desde lo humano, y a partir de ahí, aprendes muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental para cualquier persona tener una base sólida de aliados a través de los libros, ¿no? Eh, y aliados en la vida, ¿no? Que son tus padres, tus amigos, tus profesores, estas personas que te van enriqueciendo, ¿no? Y yo sí me considero una persona muy afortunada de poder dedicarme y hacer lo que yo tenía que hacer y lo que a mí me gustaba hacer con el total apoyo de mis padres, ¿no? Qué bonito. Sí, así es. Oye, Martín, pues tienes palabras para que estemos aquí como todo el día platicando y no creo que solo nosotros, sino quienes nos ven y nos escuchan, tan interesados en lo que nos dices y compartiendo esto, como dices, que es del día a día, no es de seres iluminados o únicos que aparecieron de repente, sino personas que caminan por la calle, que van a la escuela, que no les gusta la escuela, que no se hallan en la escuela y que sin embargo ahora nos estás diciendo, pues, que contribuyes a que tu comunidad supere cosas, que tú mismo estás por terminar una carrera universitaria y que has hecho muchas cosas, no solo en la literatura, sino en el teatro. Y bueno, nos encantaría, ¿no crees así, Cristi, que no fuera la única vez? O sea, tenerte como invitado, pues ya sea en nuestro programa de los jueves, Cristi. Claro, además, Quizá ¿saben qué? un abrazo. Sí, que este tipo de experiencias nos invita a que pues la gente común de la calle, que nunca ha arrastrado un lápiz, pero que en su caminar encuentra todas estas historias o las personas con las que nos relacionamos, encontramos esas historias, bueno, pues nunca es tarde para poder empezar y hacer un texto, ¿no? No necesita ser un novel, sino realizar ese deseo en la vida. Creo que ese es uno de los más ricos chocolatitos, usando el término de Martín, que podemos tomarnos, ¿no? Ese chocolatito que podamos compartir con la persona que está junto a nosotros, o con los nietos, o con la pareja, o con nosotros mismos, hablando de esto de romper esas reglas de la normalidad, ¿no? Que podemos estar con nosotros mismos y que nos reconforte. No es tarde para empezar, y creo que estas ideas que has puesto aquí en la mesa para que escuchemos todos los que estamos, podemos, podamos darle vida a esas palabras que están bailando en nuestras cabezas en un papel. Muchas gracias, Martín, de verdad, por este compartir. Y sí, como dice Anita, ojalá que no sea la última vez que nos visites y que podamos estar contando con tu presencia. También tenemos nuestro programa de los abrazos, en donde podemos compartir pedazos de literatura. Estás cordialmente invitado cuando quieras y ya se los haremos saber, amigos. Por lo tanto, por el momento, en este jueves vamos a tener jóvenes poetas compartiéndonos sus abrazos, y el próximo sábado también tenemos una muy buena noticia, ¿verdad, Anita? Sí, por supuesto. También tenemos otra promotora de lectura que anda por aquí, por la ciudad y por sus alrededores. Martín, antes de despedirnos, ¿quisieras que alguien siguiera en tus redes sociales, en tu blog? ¿Dónde podemos encontrar esto que escribes y que, no sé, está editado, está publicado? ¿En dónde lo podemos encontrar si queremos saber más de Martín Licona? Bueno, pues el blog como tal se llama El Aletear del Colibrí. Ahí lo pueden buscar en Google y ya les aparece. La verdad es que es un blog que hace mucho dejé de subir contenido, que era un blog activo, pero bueno, ahí queda como memoria lo que se hizo en ese entonces, ¿no? Y también en Facebook, en la página de Colectivo Escena,
con H al final. Es un colectivo que tengo con unos amigos míos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la cual estamos subiendo contenido en un blog que se llama El Armario, donde cualquier persona puede mandar su texto, su interpretación de campo, etcétera, fotografías, y bueno, ahí están difundiéndose. Ok, pues ya lo saben amigos dónde encontrarlos porque los muchachos de la ENA son bien activos en la cuestión del teatro y y bueno, pues ahí podemos encontrar en el blog del Aletear del Colibrí, sí están unos textos muy Sí, bonitos, les invito a que los conozcan, ¿verdad? Por cómo los objetos pueden hablar y pueden decir tantas cosas que nosotros, por una u otra motivo, no hemos podido compartir. Pero todas estas lecturas pueden hablar mucho de lo que tenemos guardado ahí en secreto para nosotros mismos. Y bueno, pues llegó el momento de despedirnos, ¿verdad? Nos estamos viendo el próximo jueves a las 7:30 de la noche y el próximo sábado a la 1 de la tarde. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Anita. Gracias, muchas Martín. gracias. Gracias a todos los que nos vieron. Buen día. Gracias.